Hace 40 años, Silvio Rodríguez cantaba a los locos que inventan sin patrias ni dueños. Mercedes Sosa, con su gran voz, cantaba Ninguno, que luego Galeano la hace poesía. Joan Manuel Serrat, melódico, interpreta a Machado y le pone la música. Y ese viento de esa música social llega a América Latina, llega a República Dominicana. Hay un grupo de jóvenes, que entre eso está nuestro invitado, José Antonio Rodríguez. La toma como parte de vida. Bienvenido. ¡Eso! Bienvenido, maestro. Gracias por venir, José Antonio. Qué lujo tenerte aquí. El lujo es mío, viejo. La verdad que sí, que es un lujo tener a José Antonio. José Antonio, en esta época de la rapidez, de la música muchas veces difícil para una generación hasta de escuchar. ¿Qué significa ser cantautor en esta época? Somos una raza extraña. Sobre todo por el cantautor tradicional, que se aferra a la poesía y a la música no tan simple. Porque somos una raza rara. Lo único que se me ocurre decir de los cantautores, como a lo que ha dicho alusión. He visto, por lo menos lo que uno sigue, que llegan a edad de 80 años, 82, 70, 60, y no cambian. Siguen con la misma fuerza, la misma naturaleza. ¿Ha incidido la música en la sociedad que vivimos o en la sociedad La música o la que canción. está dejando, Sí. que está partiendo? Porque hubo una época en que esas grandes canciones no solamente reflejaban un ideal, Claro. sino que incidían en el ámbito social y hasta en el ánimo de hacer. ¿Vemos eso hoy? Yo creo que sí. Yo creo que la canción siempre ha estado presente en las grandes luchas. Ahora daron un rap, un reggaetón con Pomier. Y el texto es... Lo único que no tiene es la musicalización de la época a la que yo pertenezco. Pero el texto y lo que dice es lo que decíamos nosotros en aquel entonces. O sea que todavía, aún con los cambios que ha tenido la música, todavía se busca la forma de que la misma sea protagonista de las luchas, de la injusticia. Al menos en ese caso y ese ejemplo que tengo. No puedo hablar de otros ejemplos. Basilio, Pero yo pienso que también hay lo que pudiera llamarse canción de contenido social o política. Tú nunca hiciste canciones políticas, siempre fueron canciones sociales, ¿no? Sí. Yo nunca hice la canción política tradicional y sobre todo alejado de la poesía y las metáforas. ¿Por qué? Yo nunca he sido muy amigo de La ideología, del dogma. no, y de las cosas muy establecidas. Yo creo que la poesía distante de la metáfora, alejada de la metáfora, deja de tener valor. Yo creo. Vas a hacer una poesía simple, que
respeta reglas de la primera con la tercera, de casílabos, pero se aleja de las posibilidades de ser creativo dentro de la letra. Pero sí es cierto que, aunque no es puramente una canción política, pero es una canción que llama a reflexión social. Y esa reflexión social sutilmente Sí, claro. siempre Sí. incide Sí, claro. Claro, las en canciones la conocidas, política. así como la que planteas, está vive. Vive, si bien es cierto que está hecho para una persona, no deja de ser para una vida. Esa es la de Freddy Ginebra, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Deja de ser para una vida e invitar a emular. Mira que yo, de eventos así, de mis años juveniles que recuerdo, Navidad con el Pueblo, por ejemplo, ¿Mm? fue un hito Así es. que marcó, y no solamente que marcó una generación, sino que recobró un aliento, un espíritu, y esa generación que se apropió de esas canciones, de ese pensamiento hecho canción que había ahí, incidió en la vida política de mucha gente. Y entre esos que de ese estilo de cantar estaba tú, Víctor. Tico, Sonia. Tico, Sonia. Nueva forma, ¿no? Yo cuando hablo de Navidad, Esa es nueva forma, ¿no? bueno, nuevas formas sí eran Vitico, Sonia, Sí. Claudio. Claudio. Pero cuando hablas de Navidad para el pueblo, Ah, claro. estás poniendo un ejemplo hermosísimo, porque éramos cantautores con una canción de pensamiento, no bailable, no necesariamente bailable. No íbamos a una tarima a poner al pueblo a gozar, como son las Navidades para el pueblo. Sí, sí, que son populares. No es que faltara Sí. la música del merengue, no. Además estaba Vitico y llevaba la bachata. Pero sí, de alguna forma era la poesía que invitaba, la canción de amor de Sonia, que invitaba a, tú quieres dormir, yo quiero andar. Claro. A reflexionar, a pensar. Además, ¿en qué momento Sonia le dice a la pareja, la mujer le dice a la pareja, tú quieres dormir? Y yo quiero andar. Yo quiero andar. Ponte la pila. Luis Díaz. Sí, Luis Sí, Díaz, y pero- Luis en también. voz de Sonia. ante una petición Sí. de Sonia. Sí. Sí, así es. En esa época de ese despertar, de esa conciencia crítica, social, de ese despertar que tuvo la poesía un papel muy importante en esos movimientos de jóvenes sociales, donde la palabra tuvo tanta importancia, donde los clubes culturales en los barrios tenían un rol determinante en la conciencia, en el despertar de la conciencia social de la juventud. ¿Qué se ve de aquella época ahora en términos culturales? ¿Cómo se transformó eso? ¿Cómo tú lo ves? O sea, ¿dónde lo encontramos eso ahora? Pero cuando tú me preguntas, ¿estamos hablando de reggaetón o estamos hablando de...? Porque yo sigo aquellos cantautores jóvenes Sí, que se alimentan de la poesía. O sea, yo sigo escuchando jóvenes cantautores que hacen buena música. Dominicano y sí, extranjero. claro. Y bueno, hablábamos de una acción como lo de Berkeley. Ujú. Sí, O sea, cuando Berkeley llega aquí, para que tengan una idea, tenía un límite de estudiantes. perdóname que Berkeley llega aquí siendo tu ministro de Cultura, ¿no? Pero llega aquí con un límite de estudiantes. Sí, Esa fue la primera vez que vino. Y eran 12 estudiantes, solamente podían participar de La audición. de audiciones. Cuando abrimos las puertas para las audiciones, era imposible dejar aquello en 12. Y hablo de esta historia porque incluso
estudiantes de música se duplicaron. Y pongo ese ejemplo porque hubo que utilizar las redes para que la gente de todo el país mandara su propuesta para ser aceptado. Y aquella vez Berkeley tuvo que aceptarnos casi 200 estudiantes. Excelente. Te lo decía, y qué bueno, sí, qué bueno que se dio, y te lo decía porque Y han mantenido ese número todos estos años. de aquella vez 200, Aquella vez hubo que aceptar 200. Y no por Sí. 2, Y era 12, 12. Y 12. se fueron 200. 200, casi 200. Oh, shit. Entonces, la pregunta mía iba en ese sentido, y qué bueno que abriera como el espacio para poder recordar eso que fue tan importante, porque hay gente que dice que no hay calidad, que los tiempos han cambiado mucho y que ahora... Pero yo creo que sí, y que lo más importante es rescatar esa parte. Nosotros lo que queremos es que esto se mantenga vivo y que tenemos un compromiso con las presentes y futuras generaciones. Entonces, el hecho de tener un precedente de ese tipo que marcó ya o marca el inicio, porque me imagino que a eso se le ha dado continuidad, entre otros programas que yo sé que se desarrollaron en el ministerio cuando tú estuviste allá, eso abrió las puertas a un camino de oportunidades para un talento increíble que hay en el país, no solamente en la música, sino en la escritura también, como tal. Claro. Sí, se hicieron muchas cosas. Ya, claro. Se hicieron muchas cosas. Pero quedó evidenciado que de qué sirve tú iniciar un libro Ujú. cuando por la mitad le pasas el libro a otra persona para que termine, Sí, y otro, y otro, y otro. Y esa otra persona echa a un lado el libro y inicia de nuevo un libro personal, sin darle una continuidad al trabajo. Es como, ojalá que entendiéramos que cuando un partido gana, sí. no estoy hablando de política, No, claro. cuando un partido gana deja de ser partido para ser Estado. Si nos Correctamente. entendiéramos el desarrollo de países como los nuestros, era mucho más rápido. Se vieran los resultados más rápido. Nosotros lo sufrimos. Cosas que hizo Basilio, para no hablar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no darle continuidad a aquello? ¿Por qué empezar de cero? Y lo peor, y lo que da más risa todavía, O cambiar el nombre de las cosas también. lo que da más risa es que nosotros cuando entramos al Ministerio de Cultura, no fue que llegamos, ok, ¿qué vamos a hacer? Ujú. Oh, el que todavía no era candidato, con Gustavo, reunió equipos de trabajo para cada sector. Yo estaba en el sector de cultura, 2 años antes del domingo. Nos juntábamos 2 veces a la semana para diseñar el plan de gobierno en el sector de la cultura. 2 años. Ahí estaba Ches, Cayo Claudio, amigo Luis Brea. Luis Brea Franco, o sea, era gente valiosa. Ujú. Se discutió todo el plan. Hicimos un documento así de grande. Lo aprueba el candidato. O sea, cuando yo llego, yo no fui a inventar. Yo recuerdo que le preguntaba, ¿y qué hacemos si no ganamos? Dice, eso que hicimos, se lo entregamos al que gane, que seguro que no lo ha hecho. Correcto. Estoy leyendo. Es lo que pasa en los países de América Latina. Muchas veces las iniciativas nuevas o las iniciativas se guardan. Sí. Yo recuerdo una vez yo fui a llevarle un mensaje a un presidente haitiano provisional que era Cedrá. Cedrá le mandaba decir que lo que necesitaba era dinero, no proyecto, porque
decía que el Palacio de Gobierno de Haití estaba lleno de los proyectos que hacen las organizaciones, ONG, y que allá llega mucha ayuda en esos tipos de proyectos que luego se guardan, que no se cumplen. Cultura durante muchos años, parece que sufre de esa debilidad, parece que es mejor un gerente que un escritor. Muchas veces digo yo, ¿hasta dónde esa institución necesita más que un gerente que sepa lo que hay que hacer que un escritor lleno de ego? Totalmente. Sí, claro, estoy de acuerdo. Ojalá no solamente en cultura, ojalá todas las instituciones estén lideradas por gerentes. Porque es que no es un problema de falta de dinero. Tú tienes el dinero. Trabaja con ese dinero que tienes. No trates de hacer más allá de lo que puedes hacer. Si no tienes el dinero, ¿por qué no lo vas a hacer? Vamos a hacer la primera pausa para hablar sobre eso en el segundo tiempo. Y es verdad que en ese ministerio que se supone que las ideas andan en los pasillos, no necesita mucho dinero, sino Creatividad, creatividad. imaginación. Y eso es lo que más... Y debería sobrar en ese sector. que debería de sobrar. Y de sobra realmente. A veces yo lo veo desde lejos porque nunca he estado en el ministerio. Y pienso cuántas cosas se pueden hacer, pero bueno, yo creo que en este es un buen momento para uno reflexionar Claro. sobre la cultura, porque es parte del programa. Y cada vez que un ministerio, por ejemplo, en este momento tiene más de quizás 20 días Acéfalo. sin una designación de un ministerio, eso es un gran vacío. Me preocupa porque yo le tengo mucho respeto a la importancia que un presidente le da a un ministerio de cultura. Yo trabajé, o por lo menos opiné sobre esa ley cuando se estaba haciendo. Ahora le pregunto yo al exministro, que yo sé que trabajó muy enamorado del sector, ¿por qué nunca se ha podido consolidar una política de fomento, por ejemplo, a la lectura entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación? Nunca lo he visto. Y a veces me pregunto, ¿por qué no se hace? Se intentó cuando la ley del libro, ¿no? La ley La del lectura de 2007, que fue el año del libro de lectura, pero no Por la continuidad. se dio continuidad. Todo es continuidad. Si mañana tú dejas de estar en esa silla Sí. y entra cualquier otra persona, puedes estar seguro que aun cuando conozca tu visión, la forma de tú abordar los temas, te tratará de ser él. Pero la continuidad, ¿cuánto daño nos hace? No hace daño. La continuidad. No, el no continuar. Mucho daño. Claro. El Mucho no daño. Te pongo continuar. un ejemplo de lo vivido. 100 millones anuales es mucho dinero. Para un Ministerio de Cultura, ¿no? No. Los proyectos especiales, ¿no? Nosotros hicimos con 100 millones anuales, Ujú. dejamos 364 proyectos culturales. Tú me dices, pero ¿y cómo se puede? Ese era el dinero que teníamos. Entonces, tú no podías venir con un proyecto de un libro que tú quieres publicar, trayéndome a una editora que va a cobrar 10 veces lo que cobra una editora local y que va a poner las comas y los puntos donde van. Entonces él, como propulsor de su proyecto, él sabe que tiene un límite y trabaja en base a ese límite. Y se le aprobaba 2 millones de pesos, pero para que se le aprobara
aprobaran esos 2 millones, él tenía que tener ya el 30% del proyecto. El dinero, si te cuesta 2 millones, tú tienes que tener los 300,000, 600,000 pesos ya cubiertos. Sí, de la primera ¿Y parte. qué hacía él? Pues eran proyectos de barrios. Iba a la farmacia, al colmado, a buscar ese dinero que le faltaba. Convencía a ese dueño de colmado, de farmacia. ¿Qué era la ventaja para Cultura? Que Cultura no tenía que darle seguimiento al trabajo que hacía Basilio en ese barrio. Era la farmacia, era el colmado que había puesto los 600 Los recursos. el 30% restante. Dime, Basilio, ¿terminaste el libro? Sí, porque Pero ahí viene lo triste. ¿Qué pasó con esos 364 proyectos? Cuando cambian, cuando se deja, a mí se me acerca alguien y me dice, mira que ya no me han pagado. Yo, exige, porque tú tienes un contrato con el Estado. Cuando a ti se te aprobaba un proyecto, se te firmaba. Puedes exigir que se te pague. El sector no exigió. Creo que 3 o 4 proyectos exigieron y se le pagó. Pero 360 proyectos se quedaron en el aire. ¿Por qué? Yo llegué a ver de esa política que tú implementaste algunos proyectos en el interior del país. Sí. sí. Y por ejemplo, en la región sur tenían proyectos en Asua, por ejemplo, habían proyectos en San Juan. Y en Barahona no sé por qué no, pero sí yo me di cuenta de algunos. Y lo que eso generaba alrededor de... Una locura. De la cultura en los pueblos, tú decías, pero es posible. Sí. Es posible. Y vemos el ejemplo de lo que tiene Freddy Ginebra, por ejemplo. Casa Funciona Teatro. y opera de una manera. Ahora mismo no sé si recibirá ayuda, pero opera. ¿Hasta dónde? Muchas veces el desconocimiento de la cultura o el apego o el amor a la cultura afecta. El desconocimiento. Nosotros estamos reunidos aquí. Tú dijiste, vámonos a una pausa. Esa pausa genera que hay unos anuncios. Y esos anuncios le dejan a ustedes el dinero para vivir, por lo menos sobrevivir. Pero ustedes tienen que pagar impuestos. Sí. Ustedes forman parte de este ambiente. El camarógrafo, el director, forman parte del sector de la cultura. Programas como este le aportan, aun cuando ahora se haya hecho la segunda encuesta, 10 años después, la segunda encuesta de consumo de cultura te da 1.6, cuando en el 2015 dio 1.5. Es para que tú te pongas a llorar. No creció, muy poco. No creció para nada. Porque ¿cómo va a crecer algo en los cuartos no invierte? La cultura es la única industria del Estado. La única. Dime cuál otra. Ninguna. Y lo extraño Economía es... naranja. Es la una. Y lo extraño es... No este gobierno. No, es que no estamos hablando de este gobierno. No, del Estado. Sí, el Estado. Los otros entienden la cultura como un peso. Sí, Y la cultura no es un peso. una carga. Pero es que somos nosotros. No es una los carga. culpables. Ujú. No es el Mira. Estado, somos nosotros. Si nosotros supiéramos nuestro valor, todos los días que ustedes toman el micrófono, los sábados, que salen, hablan del valor de la cultura. Con la pandemia debieron valorar más. Pero ven acá, Ok. yo estaba en París. Sí, Yo estaba en París como embajador. con la Cuando pandemia, empieza la pandemia, gracias a la música, al cine. ¿sabe lo que hizo sobrevivimos, el ¿no? gobierno francés? Sí. Dijo, no, si tú puedes demostrar que trabajaste antes de la pandemia, 6 meses antes, Ujú. aunque sea una sola vez, el Estado te va a dotar de $1,200, $1,800, $2,000 mensuales durante
2 años. Y no se sabía cómo terminaba. Sí, pero ¿Por qué? Porque se entendía el valor de la cultura. Si nosotros entendiéramos el valor de la cultura, te pongo un ejemplo simple. Si con 100 millones se fue capaz de hacer eso, ¿tú te imaginas que se haga una plataforma público-privada de inversión? Sí. Solamente piensa que con 1.000 millones, estamos hablando de mucho dinero. No puede ser, pues se invierte 8.000 millones en publicidad y no se sabe qué publicidad. Sí. Si al menos se supiera, yo no estoy en desacuerdo con la inversión en publicidad, siempre y cuando se sepa qué voy a dar en publicidad. Yo le decía a un amigo en estos días que yo quisiera un gobierno en esta etapa de mi vida que sea eficiente, que sea eficaz, pero que la inversión la haga en el ser humano, claro, el desarrollo humano. en el desarrollo humano. Las estructuras, cuando están merodeadas por gente que no tiene la conciencia de preservarla, no valen nada, Así es. porque se rompen. Sin embargo, la cultura siempre se ha tenido como una cenicienta del Estado. Ahora mi pregunta es lo siguiente. Si a José Antonio Rodríguez le tocara volver a sentarse en el Ministerio de Cultura, ¿cuáles serían las 4 medidas que iniciara en su primer día? La inversión. Inversión. Invertir en cultura. Pero no invertir en el Ministerio de Cultura. No. cultura. No es arreglar la oficina, no es arreglar el piso, no. Invertir en la cultura. Cuando yo era ministro, yo tenía un presupuesto de 2.000 y pico de millones, ya eso bajó. Era el 0.29, Ahora bajó el presupuesto de la... 0. algo, no sé acuerdo. Pero hay instituciones que ahora que ya no pertenecen a cultura, Claro. Bellas Artes, museos, Sí. cosas absurdas. ¿Entiende Sí. usted que eso es un error? Un error total. Claro. Totalmente. Un error total. Imagínate tú que dentro del presupuesto se invertía el 70% en Bellas Artes y cuando Bellas Artes se sale, creo que le quedó un 30%. Ujú. Y una compañía de teatro de tantos miembros que bajaron la mitad, igual que el ballet, igual que todo. O sea, ¿de qué te sirve a ti tener el discurso de ahora soy independiente de qué? Y, Si ahora eres más dependiente. y ahora son un museo los que se fueron también. Museos O sea, también. que los Cuando planes los educativos. museos eran una forma de aumentar el presupuesto de cultura. En el Estado siempre hay lo que se llama la cadena de mando. Cuando un ministro no domina las instituciones, no puede tener una política cohesionada de todos los departamentos o todas las instituciones que son cultura. Claro. Tiene que haber no una centralización, pero toda una gerencia del sector cultural para que sea en sintonía con eso, porque eso inclusive facilita. Tú no puedes tener en un ministerio 7 o 8 ministros porque tienen presupuesto independiente. Eso no, es un absurdo realmente. Entonces tú invertirías en la inversión. Esa es la primera. Inversión, La segunda inversión. y la tercera sería Inversión. inversión. Pero Ah, además bueno. con conciencia. Sí. Educar en la inversión. O sea, no es invertir es que con esa inversión el sector de la cultura adquiera valor. Y el valor solo se lo puede dar el miembro del sector. ¿Por qué nunca hemos... Mi grave error, el grave error de todos nosotros fue haber hecho aquella inversión en los proyectos culturales y no haber educado a los proyectistas para que entendieran su valor. Ellos seguían pensando Se dieron que el talleres. valor- Pero se dieron talleres de formación Sí, pero para se elaborar. quedaron con el valor de la mendicidad. Sí.
Mira, Eso es verdad. lo que es Eso. la economía naranja, que en unos países se ha desarrollado muy bien, donde se hay conciencia del valor Claro. de la cultura. Siempre yo decía, nosotros somos un país que nuestra economía es de servicio. Ujú. Nuestra economía no es grandes inversiones. No. Servicio. Nuestro eje principal es el servicio. Por lo tanto, si hay algo que va de la mano al servicio, En la cultura. es la cultura. Es Mira, lo que nos identifica. uno que ha tenido la oportunidad de vivir fuera en ese sentido. Cuando yo, por ejemplo, me tocaba tener la oportunidad de que en el país donde estuve iba Juan Luis Guerra, por decir un nombre. En ese mes, todo el mundo sabía dónde estaba la República Claro. Dominicana. Sí. Y después que pasaba el concierto, todo el mundo sabía dónde estaba la República Dominicana. Así como los norteamericanos aprenden geografía con la guerra, nosotros enseñamos la geografía de la República Dominicana a través de la cultura con un cantante. Óyeme, Wilfrido Vargas en Colombia y en Centroamérica es un héroe, un ídolo, pero una cosa extraordinaria que tú dices, Colombia. pero ¿cómo? Sin embargo, El ejemplo más lindo. Un expediente para que la UNESCO pueda darle la categoría de patrimonio. El merengue. El merengue fueron 12 años. 12, sí. Yo te puedo preguntar sobre el son cubano. ¿No tiene? No. ¿Cuánto tiempo, cuántos años no tiene luchando para hacer? Luego vino la bachata. Con la bachata Ujú. se rompió un récord. Fue rápido, sí. 2 años. Sí. ¿Y quién defendió el expediente de la bachata? Porque fue rechazado. De los 5 puntos, pero 2 puntos que fueron rechazados. Y hubo que irse a Colombia a pelear. Entonces, claro, ¿con quién tú vas a pelear? Con los países latinoamericanos, miembros de esa comisión. Estaba Venezuela, Guatemala, Cuba, Colombia. Eran esos países que tú ibas a hablar. Y de repente se me acerca un embajador de Kuwait. Dice, yo quisiera defender el expediente. Qué hermoso. Manito, ¿cómo tú vas a defender esto? Esto es bachata. Es bachata. Pero tú eres Kuwait. Qué Kuwait, wow. Llegaba ¿Cómo? lejos. ¿Y en base a qué? Tú vas a plantearte. En Kuwait hay no sé cuántos festivales de bachata. Oye, Wow. Hay escuelas de bachata. eso es cultura. Eso es. ha llegado lejos la cultura. bachata, ¿eh? Digo yo, señor, aquí está el expediente. Usted, como yo no formo parte de la comisión, defienda. De 24 países miembros, 24 votaron a favor de la Eso fue durante tu gestión Hoy- como en la UNESCO. Sí, él estuvo en la pero el valor de la cultura. Dura. Hoy- El valor de la cultura. Y te Sí. puedo mencionar ejemplos que te ponen a llorar. Tenemos nuestra tercera pausa. Hoy letras de café. El café está caliente hoy. La cultura realmente es una magia que cuando los dos mundos se encontraron o se descubrieron uno con otro, ambos tenían su cultura. Ujú. Los indígenas que ellos entendieron que encontraron, tenían su cultura. Claro. Los españoles tenían su cultura y ese mundo mágico que se ha desarrollado a través de la cultura
muchas veces lo opacamos Así es. por desconocimiento, por no darle la importancia. Pero el dominicano es un ente cultural Así totalmente. Así mismo. Desde su gesticulación, su manera de hablar, su manera de pensar y hasta su manera de caminar. El dominicano es culturalmente un ser rico Así mismo en es. esa naturaleza. Tu experiencia como embajador, representante ante la UNESCO de nosotros, ¿cómo fue, José Antonio? Yo no conocía el mundo de la diplomacia. Cuando me envían, recuerdo que el protocolo era que yo tenía que ir a visitar a todos los embajadores. Estamos en la UNESCO, son 190 y pico de... Yo me voy a pasar Del año 4 usted. años visitando. Y recuerdo que la cuarta visita fue a la embajadora de Brasil, que era ya una señora que tenía 12 años en la UNESCO. Y yo siempre iniciaba mi conversación diciendo, yo no soy muy... yo no conozco mucho de este mundo de la diplomacia. Y ella me decía, ¿qué estás haciendo? Dice, no, yo tengo los libros de la UNESCO y estoy leyendo, conociendo todo. Dice, yo tengo 12 años aquí y por más que yo lea, yo no conozco la UNESCO. Dice, yo te recomiendo que tú te quedes con las necesidades de lo que tú representas. Tu país. ¿Cuáles son esas necesidades que la UNESCO puede suplir? Y hazlo como tú eres. Que la diplomacia es convertir un sí en no y un no en sí. Y es verdad. Y recuerdo que yo tenía que dar un discurso, que formábamos parte del Consejo Ejecutivo. Y yo hice una amistad muy grande con Irina Bokova, que era la directora, porque vino a Santo Domingo siendo ministro de Cultura y hicimos una amistad muy cercana. Y entonces ella tuvo palabras elocuentes, ¿no? Y recuerdo que yo, bueno, si esta me dijo a mí, convertir el sí en no, uno en sí, ser como tú eres, yo me voy a olvidar de esto de que yo voy a salir ahora con una intelectualidad que no pertenece, con conocimientos de libros sobre la... Yo voy a ser yo. Claro. Y tomé una canción. Mi discurso fue una canción. Ah, sí. ¿Cuál fue? La canción no era mía. Ah, ok. Yo le hice arreglos, arreglos. textos pero tenía un estribillo que decía, para la guerra nada. Y entonces yo todo el tiempo decía, para los niños más escuela, para que yo quebrara. Y para la guerra Nada. Nada. todo el mundo cantaba conmigo. Sí. Nada. En aquella sala no se Majestuoso. aplaude. Te recordó Canción del Pueblo por la paz, como En llama. base a eso, todas las reuniones del Consejo Ejecutivo terminaban con la cultura. Todavía hoy se sigue haciendo. La cultura... A la guerra nada. ¿Quién lo hizo? República Dominicana, por ser como es. Sí. No es José Antonio, Sí. no es José Antonio. La cultura es el lubricante que se utiliza para limar la pereza entre los pueblos. Siempre Así mismo es. yo siempre he soñado con ver un concierto entre la República de Haití y la República Dominicana. Siempre he soñado con eso, en la frontera. Pero un concierto de verdad, porque si hay algo que siempre he dicho, es que es una realidad que está ahí, que no podemos vivir de espalda a ella, Claro. y que existe, Tenemos vínculos culturales Sí. muy profundo, muy profundos. aunque tengamos idiomas diferentes, pero existen los vínculos culturales, inclusive muchas historias que se cuentan allá son de aquí, Claro. y historias de aquí son de allá también. Pero José Antonio, ¿cómo fue tu experiencia
para la aprobación del merengue? Porque nos quedamos como a media de la gente de... Porque ya venía, ¿no? Fue una Sí, un trabajo de continuidad. 12 años. Una continuidad, sí. Y en los 4 Pero años se de aprobó en Sí, tu sí. gestión. En los Sí. 4 años del Ministerio de Cultura Ujú. se trabajó el expediente y se intentó cada 2 años Sí, que se aprobara, pero siempre se rechazaba. sí. Cuando yo llego en noviembre a la UNESCO, a la semana de estar ahí, antes de entregar las cartas credenciales, llegó la carta de los técnicos desaprobando de Ujú. nuevo El el merengue. merengue. Y entonces yo, que no tenía nada que hacer, esperando que me recibiera la directora, me reunía con los miembros de la delegación. Digo, ¿qué pasa aquí? Si eso lo trabajamos, ¿por qué lo rechazan? Bueno, ahí no hay mucho que hacer, pero ¿cómo no va a hacer? Algo se tiene que hacer. No se puede hacer nada. Los técnicos encuentran que de los 5 puntos hay 2 puntos ahí. Y uno de ellos era el temor de que el país no siguiera, que le diera apoyo Ujú. a esa expresión cultural. Oh, Digo, pero ven acá. Pero eso se cae de la mata. imposible. Eso se cae de la mata. Entonces, recuerdo que una de la delegación me dijo, mira, lo único que podemos hacer es visitar a los países miembros de la comisión. Porque ya, con los técnicos ya, Sí. porque ahora van los países a reunirse en Addis Abeba. Y ahí se va a tomar la decisión, sí o no, a la decisión de los técnicos. Y recuerdo que fuimos a Palestina, Isla de Cuba, gran amiga. Dijo, vamos a hacer una cosa. Mándate a alguien a Addis Abeba, que yo voy a motivar que esa persona tenga una participación. Yo no podía ir, Sí. no tenía a nadie. Y entonces buscamos a una persona, miembro de la delegación, A Etiopía, ¿no? en Addis Abeba, sí. Sí. ¿Mm? Y le dimos toda la información, todas las cosas que pudiese ella utilizar. Y recuerdo, compadre, que estoy reunido con el embajador ruso, que hicimos muy buena amistad, y hablaba español, en un restaurante. Y yo recibo una llamada de la embajadora de Cuba. Me dice, embajador, ¿usted baila merengue? Oye, Digo, malo, pero sí. hasta durmiendo. Póngase a bailar, porque en este momento van a dar como aprobado el merengue. Yo Wow. estoy en un restaurante, los restaurantes parecidos no son como dominicanos. Mm-mm. Ahí todo el mundo habla callito, bajito. Bajito. Sí. Tú la musiquita, tú la oyes, nada. Y a mí me entró Una bulla. Por dentro Una y bulla. yo cogí la copa y me paré y hablando español, porque yo no hablo francés. Sí. Le ponía a toda la gente, por favor, brinden conmigo. Que sí. Y entonces ¿Y qué hacía la gente? el ¿Quién embajador es? empezó a traducir. Ah, ok. Él dice, yo, que yo, que el merengue, que yo, que va. Y el tipo del bar Tocó cambió merengue. la música Y puso Sí, puso merengue. aquello, ¿eh? Y a bailar se ha dicho. Y aquello se transformó. Maravilloso. Se transformó. ¿Por qué? Por la Cultura. La cultura es... La cultura es Señores, la anterior al arte. cultura. Anterior a la. Cuando tú le echas mano a lo que tú eres, lo que tú logras, está por encima de lo que tú quieras. La cultura La se cultura. tragó por unos años al cantautor. Sí. No, No, siguió el cantautor. no, el cantautor siguió escribiendo. Ah. Y cuando terminé, hice un disco de una vez. ¿Alguna canción de aquellos años mozos te recuerda algo hoy en la madurez? Yo tengo muy mala memoria, pero yo escribí canciones como Viejo Verde cuando tenía muy pocas posibilidades de llegar a viejo.
Y era una descripción de un viejo verde. Ujú. Ahora la rescaté y me muero de la risa. Porque me describí cuando tenía 20 años. Mira vos, ¿Y cómo pasa el arquitecto a ser compositor o escritor de canciones? Estudiando arquitectura yo trabajaba en una fábrica de estufa. Tú leías poetas, leías poesía. ¿Perdón? Leía poesía. Sí, sí. ¿A Y ya quién? yo ¿A venía quién? de la romana, ¿A quiénes? ya Yo leía, la poesía que yo leía era la tradicional. Ujú. Neruda, Claro. Machado, Poeta. o sea, pero era más poesía que otra cosa. Y era la poesía que seguía. Y escuchaba a Serrat también, ¿no? Yo. A Serrat, pero también escuchaba mucho a Juan Lócuar. Claro. Juan Lócuar yo creo que es mi gran maestro. Que después hicimos una amistad bellísima. la verdad que Juan Loco componía Por favor, por favor, de una manera extraordinaria. por favor, hay que analizar la poesía de Juan Lócuar. Sí, sí. Un gran Cuando trovador. yo te olvide, Sí, que sí, quizás sí. sea pronto. Porque nada impide que el amor se canse de tanto esperar. Por Dios, Sí. por José, favor. José Antonio, ¿nunca has soñado en ver tus canciones en libro? Ajá, buena pregunta. sí. Había esquetes que veo, pero cuando yo empiezo a... Me da vergüenza. ¿Por qué? Porque creo que son canciones. Aun cuando sea poesía, son canciones. ¿Y qué Pero- diferencia hay? Ponerse a ¿Qué diferencia hay? Son canciones cuando la canta, cuando tú la ponerse a cantas. leerlo sin la música. No sé, ahí me... Pero Serrat lo hizo con Machado, con Miguel Hernández. Sí, sí. ¿Y pero Sabina? Sí, Y claro. Sabina. Pero son... Sí. Hay muchos que lo han hecho. Serrat también lo hizo con Benedetti. También. Lo musicalizó. Pero también hay un libro de Yo Serrat. musicalicé a Benedetti, hay un libro que Serrat es que hace la compilación de los poemas que a él le agradaban. Ajá. Y el No, y prólogo. musicalizar, yo musicalizaba a Manuel del Cabral. Además, déjame decirte algo y te voy a Mira qué interrumpir. interesante. Yo no Aquí. creo, A Manuel del Cabral. yo no Sí, creo en la poesía que no cuenta y no rima. Y la tuya Y no cante. cuenta y Y- rima. Por ejemplo, la última canción que yo tuve contacto contigo, que la viví, fue una canción que hiciste para el COVID. Ah, Eh, todo termine. Cuando todo termine, Qué triste, sí. esa canción. Contaba. La soledad, compadre. Sí. Pero estábamos todos en eso. O sea, yo siempre he creído. Fue como para la muerte de Vitico, ¿no? No, Ya antes, Vitico antes fue. fue antes. Sí, no Sí, había fue antes. muerto. Fue antes. Porque acuérdate. Cuando empezó la del COVID Cuando ya teníamos empezó. trancado y además yo lejos. Vitico, Estaba lejos. Vitico No es fue lo mismo después. tener el COVID aquí, No, claro. trancado en tu casa, Que en París. que en París. Claro. Fue después. Y a propósito de eso, ¿cómo te golpeó la muerte de Vitico? Wow. Tanto que prefiero no enterrar. Sí. Dice un viejo adagio que los amigos se mueren cuando los amigos se van muriendo también, porque se olvidan. Y mientras uno lo tenga en la memoria, siguen vivos. No. Claro. Yo espero que él me llore. Sí, qué lindo. Yo creo que sí, pero no me digas que el tiempo terminó ya. Sí. No, todo se usted- acaba. Oye, cuando todo termina, José Antonio tiene que Yo creo que volver. José Antonio debe Oye, terminar Tiene que con una volver, canción, tiene que ¿eh? volver. Tú, ¿Sabes tú qué? deberías que terminar declamándonos una canción. creo que No. testimonio. Yo Un testimonio. acepto muy pocas entrevistas ya, porque una de las pocas entrevistas que fui me preguntaron, háblame un poco de ti para ver de qué vamos a hablar. Yo me di cuenta de que las cosas han cambiado. De que ahora tú tienes que exponerle al que te va a preguntar sobre lo bueno, que debe preguntar. Pero, fíjate que O sea que bien. yo me alegro mucho de la invitación que me han hecho. No, muchísimas No, gracias. gracias No, a para ti. nosotros. y que siempre, y la misión nuestra, ¿no? De todos los que tenemos amor por las ideas, por las letras, por mantener la cultura, por fortalecer ese sentimiento de dominicanidad que, como tú bien expresabas en tantas anécdotas
tan maravillosas y que fueron tan trascendentales e importantes para nuestro país, que eso se rescate y se mantenga. Y estimular sobre todo el leer, el amor por los libros, en preocuparnos por esos elementos culturales que como dominicanos nos identifican y nos hacen diferentes a los demás ciudadanos del mundo, que es lo que nos va a permitir a nosotros proyectar la cultura por siempre, ¿no? Y por eso te decía que debes volver, porque hay muchos temas que quedaron pendientes que tenemos que conversar, para dar el seguimiento a la institucionalidad cultural que se merece este país. Hoy tuvimos el lujo Qué bien, de tener a... Qué bien. Wow, qué conclusión, qué síntesis. Muchas gracias, José Antonio, y espero que el café que tenemos pendiente, Que no se quede aquí, ¿no? que no se No, quede claro aquí. que no. Y que venga con la guitarra. Sí. No. A ustedes, gracias por el favor de su sintonía. Nos encontramos el próximo sábado. No se olviden de leer, señores. Hasta la próxima.